Buenas noches, hermanos. Dios les bendiga. Doy gracias a Dios por estar un domingo más aquí con todos ustedes. Saben que siempre me llena de gozo el estar aquí. Le agradezco a Dios. Y justamente hablando de agradecer a Dios, pues vamos a dar inicio a esta nueva serie que se llama Un Corazón Agradecido, que vamos a ver durante todo el mes de noviembre. Y vamos a iniciar, he decidido titular este sermón como la gratitud que nos conduce a buenas obras. Para esto vamos a ir por Primera de Samuel y Segunda de Samuel, entendiéndole la historia que pretendo contarles hoy de principio a fin. Vamos a tener que abundar bastantito en la palabra del Señor, que es lo importante, lo que venimos a escuchar. Pero antes, yo estuve meditando mucho respecto a lo que significa gratitud, y eso me llevó a querer investigar en los diccionarios qué significaba la palabra gratitud, y encontré en un diccionario una definición que me gustó mucho, que dice: la gratitud es el sentimiento que nos obliga a una persona a estimar el beneficio o favor que otra le ha hecho o ha querido hacer y a corresponderle de alguna manera. Entonces, el agradecimiento no es lo que acostumbramos cuando alguien te da el paso y tú le dices gracias, o si alguien te invita a algo y simplemente la palabra gracias. La gratitud va mucho más allá de simplemente la palabra. La gratitud, aparte de tener un corazón agradecido con la otra persona, te obliga o te da ese sentimiento de querer corresponderle a la otra persona de la misma manera. De eso se trata la gratitud. Y para eso traje una fábula. Las fábulas normalmente traen una moraleja al final, que es una enseñanza acerca de la historia que se cuenta. Les voy a contar esta moraleja. Esta moraleja se llama Andrócles y el león. Y resulta que este hombre, Andrócles, paseaba por el bosque y se detuvo un día a reposar en una cueva, y resultó que dentro de esa cueva había un león que empezó a hacer ruidos de que algo le dolía, se empezaba a quejar. Entonces Andrócles entró a ver qué era lo que estaba sucediendo y se dio cuenta que ese león tenía una espina en su pata. Y la actitud de Andrócles no fue salir huyendo del león, sino que decidió entrar y ayudar al león a quitarle esa espina y a curarlo. Entonces, de ahí Andrócles se va, no cuenta qué pasa en la historia, pero tiempo después llega a invadir el lugar de Andrócles, el país donde él vivía, y resulta que él es encarcelado y condenado a la fosa de los leones. Y resulta que cuando meten a Andrócles a la fosa de los leones, el león que estaba ahí en la fosa era el león que él había curado tiempo atrás. Entonces, la actitud del león, en vez de devorarlo como cualquier otro animal, su actitud fue sentarse a un lado, lamer la mano de Andrócles, y no lo comió, no se lo comió. Entonces esta moraleja nos enseña que lo que uno siembra, cuando uno es benevolente con los demás, cuando uno hace buenas obras con los demás van a estar agradecidos contigo y por lo tanto van a procurar también tu bienestar. Entonces, creo que una vez que hemos entendido cuál es el concepto de gratitud, y a través de esta historia, quisiera pasar ahora sí a la historia que nos interesa, que es la historia que está en la Biblia, justamente la cual nos va a hablar de la gratitud de este personaje. Antes de entrar en esto, vamos a hacer una breve oración. Sé que el pastor ya oró, vamos a orar de nuevo para que el Señor nos dé gracia para poder entender esto. Inclinen sus rostros. Señor, te damos gracias porque nos permites estar aquí, Señor. Si tú nos has permitido estar aquí es por algo, Padre. Te pedimos que hables a nuestros corazones, Señor. Nos ayudes a entender esta palabra que tú tienes para con nosotros. Nos ayudes a que lo que aprendamos hoy se quede grabado en nuestros corazones y no volvamos a casa iguales, Señor, sino con un corazón diferente, lleno de gratitud hacia ti, Señor, y hacia los demás, Padre.
Te pedimos que llenes estos corazones, aún en los tiempos de angustia, en los tiempos de tormenta, Señor, que podamos ser agradecidos con todas las cosas que tú pones en nuestra vida, Señor. Te damos gracias, te pedimos que bendigas este tiempo y seas tú hablando, Señor. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, vamos a ir a 1 de Samuel 18, capítulo 18, versículos del 1 al 2. Y voy a dar un breve contexto en lo que encuentran. 1 de Samuel 18, del 1 al 2. Para este capítulo ya David había matado a Goliat. Y sabemos que Saúl le había prometido a aquel que se enfrentara a Goliat, le había prometido riquezas, vivir en el palacio del rey y a su propia hija. Entonces David se encontraba en ese punto donde acababa de matar a Goliat y Saúl lo manda a llamar para preguntarle, hacerle como una breve entrevista de quién era, de dónde había venido, quién eran sus padres. Y el versículo 1 dice: una vez que David y Saúl terminaron de hablar, Saúl tomó a David a su servicio y desde ese día no lo dejó volver a la casa de su padre. Jonatán, por su parte, entabló con David una amistad entrañable y llegó a quererlo como a sí mismo. Tanto lo quería que hizo un pacto con él. Y aquí es donde se va a empezar a desenvolver esta historia a través de la amistad entre Jonatán y David, hasta que lleguemos a otra historia que nos cuenta la gratitud que tuvo David con Jonatán. Y algo que me llamó mucho la atención de este texto es que dice que Jonatán entabló una amistad entrañable con David. La palabra entrañable significa desde las entrañas, es decir, que lo amaba con todo su corazón. No era una amistad como las de ahora, no le enviaba sus WhatsApps y listo. No le hablaba de vez en cuando y se acabó. Era una amistad entrañable. Él procuraba mantenerse en contacto con Jonatán, procurando esa amistad, hacerla crecer. Era una amistad de verdad, de corazón. Y dice que llegó a quererlo como a sí mismo. Eso significa que Jonatán estaba dispuesto incluso a dar su propia vida por la de David. Si lo amaba como a sí mismo, y uno procura siempre, cuando se ama a sí mismo, darse lo mejor, si él amaba a David como a sí mismo, significa que deseaba lo mejor para David. De ahí vamos a saltarnos a 1 de Samuel capítulo 20, versos del 11 al 17. Repito, 1 de Samuel capítulo 20, versos del 11 al 17. Y en este momento ya encontramos a un Saúl que tenía celos en su corazón por David. Sabemos que David se había convertido en uno de los generales del ejército de Saúl, en un gran guerrero, pero cuando ellos regresaban de la guerra a sus hogares, la gente del pueblo cantaba: Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000. Y entonces en el corazón de Saúl empezó a haber celos, arranques de ira, donde incluso pretendía matar a David, donde tenía tanto coraje en su corazón por ver lo que Dios hacía en la vida de David, que procuraba matarle. Y por otro lado estaba Jonatán, el amigo entrañable de David, que no sabía acerca de las situaciones que estaba viviendo, porque a pesar de que David era su mejor amigo, a pesar de que lo amaba como a sí mismo, pues su padre no le contaba las cosas que tenía en su corazón, porque sabía que amaba a David. No iba a decirle: tengo el plan de matar a David, porque sabía que se lo podía contar, sabía que él de algún modo iba a darle el pitazo a David para que él huyera. Entonces Jonatán no estaba consciente de las cosas que estaban sucediendo, y David por primera vez va delante de Jonatán y le cuenta: tengo miedo de lo que tu padre pueda hacer conmigo, tengo miedo de que tu padre pueda matarme, porque procura matarme. Y empieza un diálogo entre David y Jonatán, porque para Jonatán resulta difícil el creer lo que está haciendo su padre. Imagínense ustedes teniendo que ser intermediario entre una discusión de alguien de su familia con alguien a quien aman mucho. Esa es la situación en la que se encontraba Jonatán. Por un lado tenía a su propio padre, y por otro lado tenía al amigo que amaba como a sí mismo. Yo creo que no era una situación tan sencilla de resolver.
Entonces, vamos a ver la reacción que tuvo Jonathan para con David. Dice, Jonathan invitó a David a salir al campo y una vez allí le dijo, David, te juro por el Señor, Dios de Israel, que a más tardar pasado mañana a esta hora averiguaré lo que piensa mi padre. Si no corres peligro, de alguna manera te lo haré saber. Pero si mi padre intenta hacerte daño y yo no te aviso para que puedas escapar, que el Señor me castigue sin piedad y que esté contigo como estuvo con mi padre. Y si todavía estoy vivo cuando el Señor te muestre su bondad, te pido que tú también seas bondadoso conmigo y no dejes que me maten. Nunca dejes de ser bondadoso con mi familia, aun cuando el Señor borre de la faz de la tierra a todos tus enemigos. Que el Señor pida cuentas de esto a tus enemigos. De ese modo, Jonathan hizo un pacto con la familia de David, pues quería a David como a sí mismo. Y yo no sé qué tanto puede llegar a ser el amor de una persona por otra, pero en esta historia podemos ver que Jonathan estaba dispuesto a confrontar a su propio padre. Estaba dispuesto a que la información que su padre le daba o le fuera a dar, él dársela a David. Es decir, estaba dispuesto a traicionar a su propio padre por amor a David. Ese no es un amor que una persona normal pueda tener. Es un amor que definitivamente Dios pone en tu corazón para poder amar a otra persona. Pero dense cuenta de cuánto arriesgó Jonathan en ese momento. E incluso las palabras que utiliza cuando dice que el Señor pida cuentas de esto a tus enemigos. Y el enemigo de David era su propio padre. Y su oración fue que el Señor pida cuentas a tus enemigos de esto. Qué amor tan grande de parte de Jonathan. Después de esta historia pasan los años y David sigue huyendo de Saúl. Pasan muchas historias, pero llega un punto en el que tanto Jonathan como Saúl fallecen en una guerra. Entonces el heredero al trono que fue ungido por el Señor era David. Sin embargo, sabemos que dentro de los monarcas, dentro de los reyes, normalmente el que sucede al rey es el hijo del rey o algún familiar del rey. Pero en este caso Dios ya había ungido a David como futuro rey de Israel. Lo que sucedía en esos tiempos era que si alguien reclamaba el trono que no fuera parte de la familia, esa persona mataba a los descendientes del rey para que nadie pudiera reclamar ese trono y no hubieran problemas más adelante. Entonces, vamos a ir a 2 de Samuel 4:4. Dice así: por otra parte, Jonathan, hijo de Saúl, tenía un hijo de 5 años llamado Mefiboset, que estaba tullido. Resulta que cuando de Jezreel llegó la noticia de la muerte de Saúl y Jonathan, su nodriza lo cargó para huir, pero con el apuro se le cayó y por esto quedó cojo. Entonces, en medio de toda la situación que se estaba viviendo, se llega la noticia de que Saúl y Jonathan habían muerto. Y entonces la nodriza del hijo de Jonathan, llamado Mefiboset, sale huyendo con él, se le cae y queda cojo. Supongo que ellos no sabían acerca del pacto que habían hecho David y Jonathan. No sabían de la situación de amistad tan grande que ellos tenían, que cuando llegó la noticia pensaron que el futuro rey, que era David, iba a procurar matar a los hijos de Jonathan, y es por eso que sale huyendo la nodriza. Pero a partir de este punto acerca de Mefiboset es donde vamos a empezar a ver la gratitud que tuvo David con Jonathan por esa amistad tan grande que tuvieron. Y para esto vamos a comenzar desde el capítulo 9 de 2 de Samuel, 2 de Samuel 9, desde el versículo 1. Y ahí vamos a dar inicio a esta historia de gratitud. Una vez que ya entendimos el contexto, dice la palabra del Señor: el rey David averiguó si había alguien de la familia de Saúl a quien pudiera beneficiar en memoria de Jonathan. Y algo que noto mucho de aquí es la palabra averiguó.
Porque averiguar en esos tiempos no era lo mismo que averiguar ahora. Ahora si quieres averiguar algo, puedes entrar a internet y buscarlo en cuestión de segundos. Incluso conozco gente que si tú le dices, es que conocí a una persona así y tenía este apellido, y puede entrar a Facebook y en media hora te consigue quién era. Parece en el FBI. Pero en este caso vivían en la antigüedad y estamos conscientes que averiguar, investigar acerca de una persona no era algo sencillo. Pero David, en medio de su gratitud para con Jonathan, no solamente llega y dice, bueno, no hay nadie aquí en el palacio, entonces pues gracias Jonathan y listo, se acabó, sino que su gratitud lo lleva a ir más allá todavía, para ir a averiguar si había quedado alguien de la familia de Saúl, de la familia de Jonathan, a quien pudiera, dice, beneficiar en memoria de Jonathan. Allí es como podemos tener la pauta de que lo que David pretendía hacer, del que lo que David quería hacer con estas personas era demostrarles gratitud en memoria de Jonathan. No era porque era la familia de Saúl, no era porque antes ellos eran los que estaban dentro del palacio, era por el amor que Jonathan tuvo con David. Era gratitud por lo que él había hecho. Pero más adelante hay otra pauta que quiero que nos lleve al primer punto que quiero comentarles. Segunda de Samuel 9, pero el versículo 3, 2 versículos adelante. Llega Siba, que era uno de los sirvientes de la casa de Saúl, y David le pregunta, ¿no queda nadie de la familia de Saúl a quien yo pueda beneficiar en el nombre de Dios? Volvió a preguntar el rey. Sí, su majestad, todavía le queda a Jonathan un hijo que está tullido de ambos pies, le respondió Siba. Y ahora, hay algo que me llamó mucho la atención de este versículo, pero en el versículo 1 nos dice que David averiguó si había alguien de la familia de Saúl a quien pudiera beneficiar en memoria de Jonathan. Pero en este nuevo versículo dice, ¿no queda nadie de la familia de Saúl a quien yo pueda beneficiar en el nombre de Dios? Ya no es en memoria de Jonathan, ahora es en memoria de Dios. Y es porque David había entendido y su corazón había comprendido que el amor que Jonathan tuvo hacia él no provenía de Jonathan, provenía de Dios. Era Dios quien le había dado la capacidad a Jonathan de amar como lo hizo a David. Y David comprendió eso y entonces cambia su oración de alguien que pudiera beneficiar en memoria de Jonathan a alguien que pudiera beneficiar en el nombre de Dios. Y es lo que tenemos que entender hoy en día. Es el primer punto al que quería llegar. Si alguien hace algo bueno por ti, sí, por supuesto que hay que agradecerle a esa persona, pero hay que entender que el trasfondo de eso que esa persona hizo por ti es porque Dios lo usó para hacerte de bendición. Y si hay alguien a quien tenemos que agradecerle más que a la persona, es a Dios. Ese es el primer punto, entender de dónde viene el amor, entender de dónde viene la bondad de las personas, proviene todo de Dios. Terminando este primer punto, vamos a pasar ahí mismo en 2 de Samuel 9, pero en el versículo 7. En ese momento llega Mefiboset, lo mandan a llamar a la casa de David. Y yo no sé con qué mentalidad iba Mefiboset en ese momento. Yo no sé qué pensamientos tenía. Pero si entendemos el contexto de que antes asesinaban a los hijos de los reyes o de la familia real para evitar problemas, probablemente en su mente creía que hasta ahí había llegado su vida. No sabía lo que iba a suceder. Y probablemente iba atormentado pensando en qué era lo que iba a hacer el rey David. Pero apenas llega, el rey David le dice, no temas, pues en memoria de tu padre Jonathan he decidido beneficiarte. Y yo no me puedo imaginar cuál era el tormento con el que venía Mefiboset, pero yo creo que estas palabras fueron para él un alivio de pensar de que podían haberle matado, que pudieron haberlo asesinado,
El rey David le dice: no temas, pues en memoria de tu padre Jonathan he decidido beneficiarte. Debió de haber sido un alivio para él tremendo el saber que no iba a ocurrir nada malo. Pero el Señor nos muestra en esta historia que la bondad, la gratitud que el Señor da siempre va más allá. Y podemos ver en la historia que una vez más la gratitud de David hacia Jonathan va más allá todavía. Y dice: no solamente he decidido beneficiarte, dice: voy a devolverte todas las tierras que pertenecían a tu abuelo Saúl. Fue más allá. Probablemente el perdonarle la vida ya había sido suficiente gratitud para Mefiboset, pero aún así su gratitud, la gratitud de David, decide ir más allá. La gratitud dada por Dios va más allá y decide no solamente perdonarle la vida, sino devolverle todas las tierras que pertenecían a su abuelo Saúl. Pero una vez más, la gratitud dada por Dios va más allá, porque no solamente le perdona la vida y le devuelve las tierras a su abuelo, que eran de su abuelo Saúl, sino que le dice: y de ahora en adelante te sentarás en mi mesa. De lo que pudo haber sido suficiente, que era simplemente perdonarle la vida, va más allá, le devuelve las tierras y va más allá, y ahora le dice: te sentarás a la mesa conmigo. Esa es la gratitud que Dios quiere en nuestras vidas. Este es el segundo punto al que quería llegar, que la gratitud de Dios no basta con dar lo que podemos dar, sino se trata de ir más allá. Porque si Dios ha sido fiel con nosotros, y estoy seguro que muchas veces notamos la bendición de parte de Dios en cosas grandes, pero las cosas pequeñas las dejamos pasar. Pero si el día de hoy tú te levantaste y pudiste respirar, fue porque Dios tuvo misericordia de nosotros. Y hay que tener gratitud hasta por esas cosas que a veces ni siquiera notamos, que se vuelven tan habituales en nuestra vida, pero que son cosas que provienen de Dios. Probablemente, yo no sé cuál sea tu corazón que tengas en este momento. Yo no sé si en este momento estés prestando atención, pero si Dios te permitió estar aquí para recibir esta palabra, yo quiero que en tu corazón guardes, cuando tú regreses a tu casa, esa gratitud para con Dios, que te dejó escuchar esta palabra, que te dejó venir, que no sucedió nada en el transcurso en el que venías, que te cuidó durante todo el día. Vamos a trabajar y volvemos, y es algo habitual. Pero si pensamos que en el transcurso al trabajo nos pudieron haber ocurrido cosas, en el trabajo nos pudieron haber ocurrido cosas, de regreso a casa nos pudieron haber ocurrido cosas, entonces podríamos entender que la gratitud para con Dios debe ser todos los días, a todas horas. Debemos estar agradecidos con Dios en todo momento. Vamos a pasar 4 versículos después, 2 de Samuel 9:11. Y dice: a partir de ese día, Mefiboset se sentó a la mesa de David como uno más de los hijos del rey. Después de toda esa historia acerca de David y Jonathan, acerca del amor que Dios había puesto en Jonathan por David, acerca de la gratitud que Dios había puesto en la vida de David, al final de cuentas, David lo recibe como uno más de sus hijos. Y el punto número 3 al que yo quiero llegar es que una muestra de gratitud se vuelve una cadena de gratitud. Cuando una persona te ayuda en algo y tú eres agradecido con esa persona, y esa gratitud que Dios te ha dado te hace ir más allá, y no solamente bendices a la persona que te bendijo primero, sino que bendices a otras personas. Esas otras personas, a su vez, al entender que esa gratitud proviene de Dios, van a bendecir a otros y a otros y a otros. Y lo que comenzó con una obra del Señor de gratitud, se va a volver una cadena de gratitud. Y el único que va a salir glorificado en medio de eso es Dios. Es por eso que es importante que aprendamos a agradecer al Señor, porque el Señor va a salir glorificado en medio de estas muestras de gratitud.
Y como les comentaba, el punto importante dentro de esta historia no es el amor de David a Jonathan, ni siquiera es lo que David hizo, sino que era Dios quien le había dado esa amistad a David. Era Dios quien lo había guardado a David por medio de Jonathan. Era Dios quien le había dado ese amor a Jonathan por David. Era Dios quien obraba a través de ambos. Todas las cosas que sucedieron fueron por Dios y para Dios, porque como les comentaba hace rato, la cadena de gratitud solamente glorifica a Dios, y esta historia, el único que sale glorificado en esto es Dios. Ahora, ¿cómo aplicamos esa gratitud con nosotros? No solamente es viendo las situaciones que les comentaba acerca de cómo Dios nos guarda yendo al trabajo, cómo Dios nos guarda de regreso del trabajo. Hay una obra más grande por la que tenemos que estar agradecidos todos los días de nuestra vida, y es que Dios dio a su Hijo unigénito a morir por nuestros pecados, y por gracia somos salvos por medio de la cruz. Por esa sangre preciosa que Jesucristo derramó en la cruz es que hoy somos salvos. Sin merecerlo, Dios nos demostró amor, y eso nos debe llevar a vivir no solamente en ocasiones, no solamente cuando lo pensemos, sino a vivir una vida llena de gratitud hacia el Señor por lo que Él ya ha hecho en nuestras vidas. Primera de Corintios 15:57 dice: pero gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y es por eso que debemos vivir una vida de gratitud a Él. ¿Cómo vamos a vivir una vida de gratitud a Él? Sirviéndole, siendo de bendición para otros, compartiendo con otros el plan de salvación de nuestro Señor. Porque parte de lo que el Señor ha hecho con nosotros es quitarnos esa venda para mostrarnos la salvación que proviene por medio de Cristo. Y si estamos agradecidos porque Él nos ha quitado esa venda, entonces nosotros debemos ir y compartir con otros el Evangelio para que el Señor también pueda quitar la venda de ellos. Esta gratitud nos debe llevar a amar a nuestro prójimo, a orar por nuestros hermanos todos los días, y debemos vivir agradeciéndole a Dios en oración, como dice su palabra, en acción de gracias, pero que nuestra vida refleje la gratitud de lo que Dios ha hecho en nosotros. Ahora, antes de terminar, quisiera llevar este punto a un punto un poco más complicado en nuestras vidas. Y es que es muy fácil agradecerle a Dios cuando todo marcha bien. Es muy fácil agradecerle a Dios cuando las cosas van bien. Y es muy fácil agradecerle a Dios cuando hemos entendido lo que Él ha hecho por nosotros. Pero imagínense estar en una situación difícil, estar pasando por adversidades, estar padeciendo cosas. Creo que se vuelve un poco más complicada la gratitud en esos momentos. Pero imagínense, cuando una persona ha hecho algo bueno por nosotros, si alguien nos ha dado algo, si esa persona tuvo a bien hacernos un regalo, pues podemos estar agradecidos. Pero imagínense una persona que nos ve haciendo algo que no es correcto y nos confronta, o ve algo que no está bien en nosotros y decide hablarlo con las autoridades. Yo creo que si no comprendemos el contexto de lo que esta persona quería hacer con nosotros, podríamos incluso guardar rencor dentro de nuestros corazones y no atesorar lo que esta persona está haciendo. Pero cuando entendemos la razón por la cual esta persona decidió hacer esto, tal vez podría llevarnos a identificar un poco más. Entonces, si pudiéramos profundizar en la acción de esta persona y podríamos entender que probablemente sus intenciones eran buenas para con nosotros, porque esta persona se preocupó de que no estábamos haciendo las cosas bien y por eso tomó la decisión de comentarle a nuestros líderes o de confrontarnos a nosotros por una genuina preocupación en nuestras vidas, entonces podemos agradecer por más fea que parezca la situación. Porque tal vez te llevas un regaño, tal vez el pastor tiene que hablar contigo por las situaciones que estás viviendo,
Pero si entiendes que esa persona se preocupó por tu vida, lo que significa amor para con nosotros, entonces podemos agradecer por lo que esa persona hizo por nosotros. Y de la misma manera, cuando Dios nos somete a pruebas, cuando Dios permite que sucedan cosas en nuestra vida, cuando todo se ve gris, es difícil agradecerle a Dios porque creemos que o simplemente no está ahí o se ha olvidado de nosotros. Pero si nosotros profundizamos de la misma manera el por qué Dios está permitiendo que esas cosas sucedan en nuestra vida, entonces va a ser más fácil agradecerle a Dios. Dice Santiago, versículo de 2 al 4: tengan por sumo gozo, hermanos míos, cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia, y que la paciencia tenga su perfecto resultado, para que sean perfectos y completos, sin que nada les falte. Entonces ahora podemos entender por qué pasamos por situaciones difíciles. Ahora podemos entender que esos días grises tienen un propósito por parte de Dios. Ahora podemos entender que las adversidades en nuestra vida tienen un plan glorioso para el Señor. Entonces, entendiendo esto, de que la prueba de nuestra fe produce paciencia, que es bendición para nuestra vida, entonces podemos vivir una vida diaria agradeciéndole a Dios por todas las cosas que suceden en nuestra vida. Aún las cosas grises, aún las cosas que se vean difíciles, que parezcan de lo peor que estamos viviendo, podemos agradecerle a Dios aún por esas cosas. Y yo pienso que cuando Dios va sembrando esta semilla de gratitud en nuestro corazón, no solamente nos va a llevar a ser de bendición y todo lo que hemos hablado, sino que vamos a poder vivir una vida más feliz, porque sabemos que todas las bendiciones provienen de Dios y que Dios ha tenido cuidado de nosotros siempre, y que las situaciones difíciles también son de bendición y nos traen bendición a nuestra vida. Y entonces nos va a poder llevar a vivir una vida más cercana a Dios, agradeciéndole a Dios cada día de nuestra vida. Teniendo esto en cuenta, vamos a hacer una oración para que Dios nos ayude a vivir una vida agradecida con Él. Vamos a inclinar nuestros rostros. Señor y Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo, por esta palabra que tú has hablado, Señor. Gracias, Señor, porque podemos ver tu amor y bondad a través de las cosas que suceden en nuestra vida, Señor. Gracias, Señor, porque has puesto hermanos cerca de nosotros que también son de bendición, Padre, que sabemos que si son de bendición es porque tú has puesto ese amor para con ellos, para con nosotros, Señor, porque todo proviene de ti, Señor. Las cosas buenas y las cosas difíciles también nos traen bendición, Señor. Queremos darte gracias toda nuestra vida, Señor, porque tú has sido bueno con nosotros, Señor, porque nunca te has olvidado de nosotros, Padre, porque has sido fiel, aunque nosotros hemos sido infieles en muchas ocasiones, Señor. Tú te has mantenido fiel, Padre. Te damos gracias por lo que has hecho en nuestras vidas, Señor. Gracias, gracias de corazón, Señor. Gracias por tu Hijo que murió en la cruz por nuestros pecados, Señor, que es el medio por el cual nosotros tenemos salvación el día de hoy, Señor. Gracias, Señor, porque es un regalo inmerecido, Padre. Es gracia proveniente de ti, Señor, algo que no merecíamos, que sin embargo diste, Padre. Te damos gracias por todo lo que has hecho en nuestras vidas, Señor, por absolutamente todo, Señor. Te pedimos que nos ayudes a que esto se vaya sellado en nuestros corazones, Señor, y que podamos vivir una vida de gratitud que nos lleve a hacer buenas obras que te agraden a ti, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesús, amén. Amén. Damos gracias a Dios por este alimento espiritual
que nos enseña nuevamente que seamos agradecidos. Llegó el tiempo de nuestras ofrendas y nuestros diezmos, que es otra forma en la que mostramos gratitud a nuestro Dios por su cuidado. Invito a hermano, no veo aquí a nadie que pueda pasar, a la hermana Daniela, que ya dijo la hermana Soco, ella es bendición, amén. Y no se peleen, jóvenes, quieren pasar, tantos escondidos. No veo yo ya a mí. Dios bendiga. Hermano Gilberto lo voy a invitar a que pase, amén. Vamos a entonar una alabanza.